Comienzo con una diapositiva de Marc Chagall, donde ven un violinista que entra por la ventana. No es habitual entrar por la ventana, menos un violinista. Pero además de que me gusta mucho esta pintura, pienso que la pregunta que forma parte del subtítulo de la charla de hoy, que es un problema, se pregunta o bien un asunto, es un no exclusivo, ¿no? Excluyente, son como dos alternativas, asunto de todos. Voy a encararlo como justamente un intento de reconceptualización o de reformulación de lo que inicialmente es concebido un problema. Y me parece que para reconceptualizar, por lo menos, no sé si ustedes si han venido pensando sobre el tema, pero quienes no, este tema lo abordan desde el sentido común o desde, diríamos, sin haberse metido, la idea es que para reformularlo hay que meter algo por la ventana, o sea, hay que entrar por la ventana y no por la puerta, ¿sí? Porque la puerta nos lleva a seguirlo concibiendo de modos que no son fructíferos, y por eso elegí esta imagen. Bueno, este es el título, justamente, ¿no? Leer y escribir en la escuela secundaria y en la universidad. ¿Es un problema? Un problema de otros, agregaría, de los alumnos, ¿no? ¿O es un asunto que nos incumbe? Esa es la pregunta. Y bueno, pensé la presentación como con dos partes, que pueden ser dos objetivos, ¿no? Uno es el intento de reconceptualizar desde lo que empieza siendo pensado como un problema de otros, de los alumnos, del ciclo del profesor anterior, si estoy en la universidad de la secundaria, si estoy en la secundaria de la primaria, pero yo lo puedo retrotraer porque en la primaria hasta le echan la culpa a los padres, a la casa, ¿no? Siempre hay un problema que no me incluye, que es de antes, que viene, ¿no? Y siempre le corresponde a otro. Y el intento es repensarlo, ¿sí? Y voy a tratar de fundamentar y argumentar por qué, a que en realidad eso que parecía de otros y parecía algo que me alarmaba, en realidad es algo que me incumbe y que más que preocuparme me tiene que ocupar, ¿sí? O sea que de alguna manera voy a plantear que hay como o voy a intentar reconceptualizar de lo que es algo alarmante, ¿no? Problemático, así, con ese tono así enfático, a que es algo que tiene que ver con hacernos cargo nosotros, o sea que nosotros estamos en todo caso dentro de ese problema y que tener un problema no es un pecado, sino que es un asunto, es una agenda, es una responsabilidad para abordarlo. Esa sería como la primera parte de lo que voy a exponer, este intento de reconversión de ese problema en un asunto que nos debe ocupar y que nos involucra, y a la vez, o la segunda parte, o incluso para poder también pensar esta reconversión del problema, voy a contarles algunas cosas que venimos investigando en mi grupo desde hace muchos años. Entonces voy a traer algunos resultados de distintas investigaciones que realizamos en nuestro grupo, no de una, sino de varias. El GISIOLEM es el acrónimo de un nombre muy largo, que es Grupo, después yo les doy la diapositiva, pero es así: Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas a través de ocuparnos de la lectura y la escritura en todas las materias. Como es tan largo, lo abreviamos con las iniciales de cada una de esas cosas. Bueno, antes de que yo siga hablando, les voy a pedir que hablen ustedes, pero que hablen todos a la vez, y la única forma de que hablen todos a la vez es que escriban.
Entonces les voy a pedir que en 2 minutitos, ¿sí?, vayan sacando un papelito y un lápiz, ¿sí?, en 3 minutitos, en forma individual, escriban para pensar, o sea, es una escritura con el fin de pensar más que de comunicar, pero sí, usamos en este caso la herramienta de la escritura en forma de lo que llamamos epistémica, ¿sí?, como para ayudarnos a conectarnos con nuestro conocimiento, ¿sí? Y lo que van a tener que escribir es una conjetura, una hipótesis, una anticipación acerca de lo que voy a decir yo. Van a tener que pensar, anticipar, suponer cuál creen que va a ser o que yo voy a enunciar como el mayor obstáculo para redefinir y abordar este problema. Ahora es difícil. Yo les dije que había un problema, ¿sí?, que en general en el sentido común es los alumnos no saben leer y escribir, no entienden lo que leen, no saben expresarse por escrito, no leen, bueno, le sumamos, no participan en clase, o sea, viene completito. ¿Sí? Ese es el problema inicial y dijimos que voy a intentar reconceptualizarlo. No es fácil reconceptualizarlo porque hay obstáculos. Bueno, les pido que ustedes traten de imaginarse cuál podría ser el obstáculo capital, principal, para poder repensar ese problema inicial. 2 minutos, cada uno escribe algo, se le activa la cabeza, ¿sí?, y después escucharán lo que yo piense o vengo pensando con mi equipo, con las investigaciones sobre este mismo tema. La escritura que les pedí, la llamamos mini escritura, cortita, lleva 3 minutos de la clase, ¿sí? Y fíjense, permite que, no sé, 120 personas a la vez es como que levanten la mano y digan yo pienso, ¿sí? Cosa que en la oralidad no podemos, o si no se nos va 120 minutos y cada uno, o sea, o más, 120 minutos por 3, no sé. A la vez les ayuda a ustedes a pensar, porque uno no tiene lista la respuesta. O sea, mientras escribe se obliga a tener que sacar algo de uno, en relación, o sea, a poner en relación todo lo que uno sabe con esta nueva pregunta que quizás nunca se lo hubieran hecho. ¿Qué obstáculo? Es una pregunta además un poco rara, ¿no? Bueno, no, digo porque a veces una de las dificultades que vamos a encontrar para decir, bueno, alguna de las conclusiones de esta charla es hagámonos cargo de la escritura en nuestras clases, no hay tiempo, ¿no? Esto lleva 3 minutos. No tengo que corregir, pero si me llevo yo todas estas respuestas, yo me las voy a llevar, pero yo no me vuelvo a encontrar con ustedes. Pero supongamos que esto fuera una clase, ¿sí? Yo me las llevo y yo quizás no puedo leer 120, pero puedo leer una muestra que a lo largo de un curso, si yo todas las clases voy pidiendo mini escrituras, a lo largo de un curso y leo una muestra de un cuarto, un quinto de esas, me voy conectando con lo que van pensando los alumnos, distinto tipo de preguntas. Puedo hacerlas al final de una clase. ¿Cuál es la idea que les quedó de la clase de hoy? ¿Sí? ¿Qué fue lo más importante que leyeron en el texto que había que discutir para hoy? ¿Sí? Es una manera de poder dialogar con los alumnos, que no, en la oralidad, por los tiempos, no podemos, porque dialoga uno y otros no sabemos si están en clase, si están pensando en otra cosa, ¿sí? De esta manera yo me llevo, y yo en la clase que viene, si esto fuera una clase, en la clase que viene, claro, esta es una pregunta, diríamos, inicial, como para ir a un tema, pero supongamos que hubiera sido... la pregunta hubiera sido, ¿qué tiene que ver lo que leyeron para hoy con el tema que habíamos trabajado en la clase pasada? ¿No? Y me llevo distintas ideas, entonces yo
clase siguiente puedo decir, miren, leyendo una muestra encontré tal cosa y hago una pequeña devolución y prosigo un diálogo, ¿sí? Porque muchas veces nuestras exposiciones docentes van por un lado y las cabezas de nuestros alumnos van por otro. De alguna manera, ayudar a participar a través de estas mini escrituras, lo que permiten es tender algún pequeño puente entre nuestra cabeza como docentes y la cabeza de los alumnos. Sigamos, guarden eso y veamos después. Muy bien, ¿cuál sería el problema inicial? Bueno, los alumnos universitarios tienen dificultad, es sabido, ¿no?, para entender los que le damos para leer. Los universitarios, y está mucho menos indagado en las investigaciones, pero también, diríamos, en la escuela secundaria hay menos foros donde se discuta colectivamente qué pasa, por lo menos en la Argentina. En la Argentina hay congresos de pedagogía universitaria y no hay, diríamos, equivalentes de la educación secundaria. Los docentes secundarios en Argentina están más aislados que los docentes universitarios. Por lo tanto, las problemáticas que enfrentan son más de pasillos y, en todo caso, de sala de profesores, ¿sí? Eso es una problemática añadida. Pero incluso entonces habría que repensar si algo de esto tiene que ver como conceptualización del problema, ¿no? Las dificultades de los alumnos universitarios, secundarios, para comprender la bibliografía y para expresarse por escrito, también vienen de la mano de que los docentes, pues decimos, no participan en clase, no les interesa, ¿no? O sea, están en otro lado, o sea, viene de la mano. Vamos a ver qué tiene que ver. En realidad aparecen el problema inicial como una queja, ¿no? La queja de, esto, no entienden nada, no leen, ya no sé qué hacer. Y en general el problema aparece definido como, bueno, son los alumnos los que tienen el problema, o es el curso previo que o no les enseñó a leer y escribir, o no sé, toda la escolaridad anterior no les enseñó a leer y escribir, están acá, no saben, no entiendo qué hacen aquí. Y a la vez, por lo menos en la Argentina, todos los años tenemos titulares alarmantes, porque la noticia es esa alarma de lo mal que los estudiantes leen, escriben, etc. Bueno, ese es el punto de partida que intentamos. Y en general queda como un leer y escribir que no se dice están aprendiendo poco en las materias. Es como si no se cuestiona qué aprenden de todo lo que tienen para aprender, de biología, de historia, de relaciones políticas, de sociología. Queda como si la lectura y la escritura estuviese aparte y pudieran seguir yendo a la clase aunque no entiendan nada de lo que leen, ¿sí? Queda como desligado. Y a la vez, y todo esto forma parte de una conceptualización de un déficit, ¿no? A alguien le falta algo, le faltaría... El ciclo escolar previo no les dio tal cosa y les falta. Bueno, pero sin embargo, aprender los contenidos de las materias, ¿sí? Ya no olvidémonos de la lectura y la escritura. Estoy pensando justamente en los profesores de las distintas asignaturas, si es que acaso pueden aprender de verdad, no aprender para dar el día del examen y olvidarme después. Aprender para poder integrarlo a lo que yo sé, para tener un conocimiento disponible y utilizarlo en alguna otra situación. Se puede aprender las materias, química, sociología, historia, sin leer, sin escribir. ¿Qué aportan para ese aprendizaje de los contenidos propios de las materias leer y escribir? ¿Pueden los estudiantes leer y escribir solos, incluso en la universidad, sin orientación ni retroalimentación de sus profesores disciplinares? ¿Necesitan, en cambio, de sus docentes? ¿En qué los necesitan? Estas son preguntas.
Y quiero compartir con ustedes una idea justamente de alguien que empieza a responder algunas de estas preguntas, que es un psicólogo educacional australiano, John Biggs, que dice que leer y escribir es algo intrínseco al aprendizaje de las materias y que no puede ser enseñado por fuera, no se puede enseñar a comprender una materia por fuera de esa materia. Y él lo explica en términos de tomar notas, dice, tomar notas de textos, y está hablando de cualquier nivel educativo, ¿no? Tomar notas de textos o escribir apuntes de clase no son procesos separables del aprendizaje de una asignatura, que puedan ser enseñadas por expertos ajenos a la misma, que puedan ser enseñados, hay un problema de concordancia, bueno, por expertos ajenos a la misma, ya que tomar notas adecuadamente depende de la comprensión de aquello sobre lo que se toma nota, es decir, de la materia. O sea, no hay una técnica de tomar notas. Si yo quiero que los alumnos aprendan a tomar nota, o no, que lo aprenda quien pueda y quien no pueda que abandone, porque finalmente si yo no me ocupo, hay algunos que van quedando por el camino, ¿sí? O sea, vamos agregando elementos a esta conceptualización del problema. El problema de la lectura y la escritura no está uniformemente repartido en toda la población. A ver, es un problema que se concentra en quienes vienen de hogares que no han transitado por el mundo académico. O sea, se suele concentrar justamente en clases más vulnerables, quienes tienen en su casa libros, otras personas que leen y escriben, tienen menos de estos problemas estadísticamente. Por lo tanto, si yo no hago lo que está planteando Biggs, en realidad estoy haciendo, o la consecuencia de mi no hacer es justamente que algunos tengan que buscarse esos recursos para aprenderlo por su cuenta y quienes no encuentran esos recursos queden por el camino. O sea, que empieza a anudarse este problema de la lectura y la escritura con el problema de la inclusión o la exclusión social. Bueno, vamos a seguir agregando elementos para pensar este problema. Hace ya 10 años iniciamos una investigación con algunos integrantes del Gisiolem, que estaban en ese momento, que fueron terminando sus tesis y haciendo su camino. Actualmente el Gisiolem se ha renovado con de los integrantes. Y fue un estudio a través sobre todo de entrevistas, ¿sí? Ahora cuento un poquito la metodología, pero en ese momento, año 2004, el contexto de nuestro estudio, bueno, ustedes estamos cerquita, seguramente saben que en Argentina las universidades públicas son gratuitas, no suelen tener examen de ingreso, salvo algunas poquísimas excepciones, que la Argentina, por lo menos en ese momento, tenía una tasa de escolarización de las más altas, probablemente con Uruguay, bueno, no sé, de Uruguay no me meto, de Latinoamérica, casi el 70%, o sea, del 70% de la población, o 68 en edades de ir a la universidad, ingresaba. Sin embargo, en el primer año había una deserción brutal de 50% y al final de las carreras quedaban apenas el 20%, con lo cual, diríamos, si bien había mucho ingreso, había muy poca permanencia, retención, etc. La queja, ¿sí? Era generalizada, los alumnos no saben escribir, no participan en clase, no entienden lo que leen, no leen. Y las investigaciones previas estaban centradas en se solían llamar investigaciones diagnósticas, que en realidad lo que hacían era un relevamiento de todo lo que los estudiantes no sabían hacer. O sea, era un catálogo de las dificultades de los alumnos. Por lo tanto, las propias investigaciones permanecían en la perspectiva del sentido común del problema. Son los alumnos los que tienen los problemas, listemos todos los problemas que tienen y estábamos llenos de diagnósticos. Nosotros encaramos esta investigación no para seguir acumulando listados de incapacidades, de déficits, sino para ver qué se pensaba acerca de la lectura y la escritura en la universidad y qué se decía que se hacía de la
con la lectura y la escritura en asignaturas que no tenían por objeto enseñar a leer y escribir, o sea, las materias cualesquiera. Bueno, acá hay subpreguntas de investigación, pero vamos a ver, también voy a pasar muy rapidito, 3 universidades, 10 asignaturas, hicimos entrevistas a profesores y alumnos, grupos focales, analizamos los programas de las materias y exámenes corregidos por profesores. Bueno, ¿qué panorama encontramos? Encontramos que la lectura y la escritura eran prácticas omnipresentes, o sea, estaban en todas las materias, existían, pero pasaban desapercibidas. O sea, inicialmente el profesor de historia, el alumno, o sea, no hablaban de la lectura y la escritura. De hecho, no se mencionaba en los programas, salvo por implicación, porque en los programas aparece algo que dice bibliografía, pero no se habla de cómo hay que leer esa bibliografía. Fíjense, hasta nos parece normal que los programas no digan cómo hay que leer la bibliografía, ¿sí? Pero se encomienda leer bibliografía. Y ese no hablar nada de cómo se ha de leer no es neutro. No decir nada de cómo se ha de leer es dar por supuesto o que hay una única manera de leer, cosa que muchas investigaciones han puesto en duda, o sea, cuestionan, o que ya se sabe cómo se lee en cada materia, cosa que también no se comprueba, ¿sí? Lo que se empieza a comprobar es que hay distintas maneras de leer en distintas comunidades disciplinares, que un profesor de historia, ¿sí?, busca, ¿sí?, formas de leer que no tienen que ver con las formas de leer en biología. Por ejemplo, en otro estudio que después voy a comentar, que fue con observación de clases, ¿sí?, el profesor de historia lo que ayudaba era a leer poniendo en relación material de archivo, o sea, fuentes, con posturas historiográficas, o sea, con autores que teorizaron sobre la investigación histórica, ¿sí? Y son 2 tipos de documentos de muy distinta naturaleza. Unos son material empírico que se pueden convertir en datos y otros son perspectivas acerca de, bueno, en biología nada que ver, se busca, cuando se da para leer, se busca otras cosas. Por ejemplo, en otro estudio que estamos haciendo actualmente, se empieza a ver que en biología es muy importante entender, ¿sí?, fenómenos, supongamos, complejos de biología molecular con ayuda de lenguajes que no son, o sea, donde hay que compaginar el lenguaje natural, o sea, los textos, que llamamos así, con gráficos, con animaciones, con modelos que representan fenómenos moleculares que si no se representan solo con palabras no se entienden. Y esto es algo propio como del entender biología. Bueno, en los programas que nosotros analizamos, ¿sí?, tampoco se mencionaba la escritura, salvo porque decía, la asignatura se evaluará con 2 parciales escritos, pero tampoco se decía nada sobre cómo era escribir esos parciales escritos. A lo sumo podía haber alguna pauta formal, pero qué es escribir en una asignatura no aparecía conceptualizado porque justamente no había sido convertido justamente porque pasaba desapercibido. Y a la vez, porque en la universidad la lectura y la escritura se daban como habilidades ya sabidas, ¿sí? Como que la universidad, no, y menos un profesor de psicología o de historia o de relaciones del trabajo, iba a ponerse a trabajar nada de lectura y escritura que ya deberían saber. Sin embargo, entrevistando sobre todo a los estudiantes, encontramos que leer y escribir para ellos eran prácticas novedosas, o sea, con las que no estaban familiarizados, y desafiantes, porque se les pedía
leer de modos muy distintos a como ellos habían leído y escrito en la escuela secundaria. Vamos a ver algunos ejemplos de entrevistas. Un estudiante de primer año de artes dice: cuando entré al ciclo básico común, ¿no?, el primer año de la universidad, era como un mundo diferente, un mundo, dice, ¿no? En la secundaria, lo que el profesor pregunta, ¿no?, lo tenés en el libro, en el manual, escuchás la clase y repetís. Acá te dan un montón de textos mucho más complejos, de artes, ¿no?, de humanidades, en los que nada se toma como una verdad absoluta, sino que son opiniones de diferentes autores y reflexiones o cosas así, y vos tenés que aprender a entender cada una. Fíjense, en la secundaria, el conocimiento que se les pide leer, escribir y aprender a los alumnos es un conocimiento predominantemente fáctico. Ocurrieron tales fenómenos, se dan tales relaciones. En la universidad, en las humanidades, pero probablemente no en otras, no en ciencias duras, eso está por verse, porque hay quienes, pero por lo menos en las humanidades, además de los hechos, están los puntos de vista de los autores que escriben sobre esos hechos. Y pasar por una humanidad implica tomar en cuenta que hay controversias entre los puntos de vista de distintos autores sobre un mismo fenómeno. Y eso es nuevo para los estudiantes. Otro estudiante de humanidades, primer año, dice que es diferente leer en la escuela secundaria que en la universidad en cuanto a la extensión del texto, es algo recurrente. O sea, la cantidad marca una diferencia para los alumnos cualitativa. Enfrentarse a mucho mayor volumen de lectura implica tener que reformular la forma de leer. Es diferente en cuanto a la extensión del texto y también en cuanto a lo de los autores, vuelve a retomar lo del anterior, que cada uno dice algo distinto y que también lo que dice un autor no es verdadero y es discutible, ¿sí? Yo, por ejemplo, miren lo que dice, en la escuela secundaria tenía una definición de literatura y ahora no tenemos. O sea, no se trata de aprenderse ni definiciones, ni hechos, se trata de entender cómo, por lo menos en las humanidades, las perspectivas de los distintos autores sobre un fenómeno. Entonces habrá tantas definiciones como corrientes, ¿no?, de narrativa, no sé, etc. Otro estudiante de psicología dice que cuando lee, lo que me pierde, o sea, lo que lo deja por el camino en leer, es que las deducciones que uno pueda sacar, extraer, no están escritas en ningún lugar. O sea, lo importante de un texto, a veces, esto lo explico yo, no puede ser subrayado porque no está enunciado, porque es de un nivel de abstracción e implica un proceso justamente de inferencia. Es lo que está diciendo, las deducciones no están escritas en ningún lugar. Entonces a veces me resulta difícil saber si está bien lo que yo entiendo. Otro estudiante del ciclo básico dice, una pregunta que hizo el profesor decía, ¿qué cosas le agrega Althusser a Marx? Ah, bueno, entonces yo ya sé que a Marx y a Althusser los tengo que estudiar juntos, gracias a la pregunta, pero en verdad yo los vi por separado. Con esa pregunta yo ya sé que me van a preguntar sobre la relación, pero si no me hacen esa pregunta, yo no sé. Fíjense, para nosotros en las humanidades el contraste de perspectiva es intrínseco a lo que es bueno, esto es nuevo para ellos. Nosotros lo tenemos naturalizado. Para ellos es un gran desafío. También, primer año artes. En las materias te piden, cuando escribe, que el texto esté bien organizado. Esto respecto a la escritura. Que se entienda. Pero eso es lo que te piden, pero no te explican. No te dicen, o sea, no te explican cómo lograrlo.
no te dicen, por ejemplo, cómo incluir citas textuales ni referencias bibliográficas. Se supone que lo sabes o que lo vas a averiguar por ahí. Una autora inglesa, porque esto no es solo de la Argentina, estudia qué pasa justamente en el Reino Unido con esto, y a esto mismo lo llama, la autora es Teresa Lillis, la práctica institucional del misterio. Otro alumno, también de primer año. Primero habían hablado en la entrevista de un texto complejo, una especie de monografía que tenía que escribir, así, bastante complejo. Entonces el entrevistador le pregunta, ¿le pediste ayuda a alguien para hacer ese texto? Sí, a una amiga de mi mamá que es profesora de lingüística, me explicó lo que tenía que hacer, me dio como una guía. ¿Por qué no le preguntaste a la profesora del curso? No me iba a decir lo que tengo que hacer, me iba a decir, piensen. ¿Qué pasa con algunos exámenes que vimos que venían devueltos? Nosotros pusimos en amarillo lo que hizo el docente. Acá le corrige una falta de ortografía, acá le pone inc, entendemos que es incompleto, acá subraya y le pone un signo de pregunta, acá viene la puntuación, diríamos, de esa pregunta. Esto es típico. En general, estas son las correcciones que predominan, tildes, signos de pregunta, crucecitas, que diríamos, algunos presuponen que está mal, pero otros profesores no, ponen una cruz para marcar que algo es importante. O sea, son marcas idiosincrásicas que los alumnos nunca se terminan enterando qué significan, subrayados, y la nota, predomina eso. Cuando encontramos, en cambio, algo más largo, encontramos, esto ya es lo más, diríamos, en el corpus, que tampoco era un corpus representativo, ¿no? No digo que, o mejor dicho, no era un corpus abarcativo de todo, hay un rango pero había escrito, no se entiende qué quiere decir, esto era lo más largo, confuso, confunde todo, ok, pero confuso, falta claridad en los conceptos. Por el otro lado, ¿por qué las agrupé en dos? Fíjense, la columna de la izquierda es, confusión. La columna de la derecha es incompleto. O sea, inc, faltaría explicar, falta contexto, falta explicar por qué, cómo, ¿sí? Bueno, estas son lo que reciben los alumnos en sus trabajos. Ayer, justamente caminando con una amiga, su hijo está en primer año en el CBC, le corrigieron un parcial, no entiende por qué algo, se lo corrigen mal, no le ponen una cruz, le pusieron 0 puntuación en una pregunta, no sabe por qué, y yo le digo que vaya a preguntar. No va a preguntar porque para él eso es ir a quejarse, o sea, nunca se va a enterar. Fíjense, ¿cómo sería para hacerlo bien? O sea, ¿qué tiene que aprender? No, o sea, por lo menos de ese parcial no logra aprender en qué se equivocó y por qué. Y esto coincide con lo que plantea Rick Leahy como conceptualización de este problema que tiene que ver con las evaluaciones. Rick Leahy era el director del Centro de Escritura de la Universidad Estatal de Boise, en Estados Unidos, y dice Leahy lo siguiente: parte del problema del ciclo tradicional de las tareas de escritura, que fíjense, en general siempre suelen ser para evaluar a los alumnos, ¿sí? Eso no está mal ni bien, pero parte del problema del ciclo tradicional de las tareas de escritura es que los alumnos hacen todo su trabajo al principio, elaborando su escrito, y el profesor hace todo su trabajo al final, calificándolo. No creo que haya forma de desprenderse totalmente de este patrón, pero cuando lo pienso es deprimente. Se produce muy poca colaboración. El profesor y la clase son como barcos que pasan en la noche. El estudiante que entrega un escrito puede sentir, después de todo su trabajo,
que el texto desaparece en un agujero hasta que regresa más tarde con una nota. Los profesores a veces sienten que los trabajos han sido escritos por una cuadrilla de extraños que no estuvieron en la clase, porque no dan muestras de haber prestado atención a lo que se supone debían hacer. Fíjense esta metáfora de los barcos que pasan sin registrar al otro, ¿no? Y es como que el desencuentro, o sea, también para el profesor es una frustración, o sea, ¿no? Pero, a ver, volvamos a nuestras entrevistas. Un alumno de Derecho justamente dice lo mismo. Dice, en general, siempre el examen viene con un visto y la nota. Es muy raro que el profesor se encargue de guiarte por la corrección. Lo que hacen es subrayar lo que está mal. Y vos sabés que está mal, o por lo menos suponés que está mal, pero no sabés si está de más, si es al revés o qué. Bueno, ¿por qué ocurre esto, este panorama? A ver, uno podría pensar varias razones, nosotros en las entrevistas estuvimos indagando, y en realidad hay algunas razones que los profesores enuncian, pero hay otras que enunciamos nosotros como investigadores. Los profesores de las asignaturas, ¿sí?, enuncian como razones limitaciones institucionales. No hay tiempo, ¿sí?, para, no sé, ocuparse más de la escritura porque tengo que enseñar historia, etc. Pero a la vez, ¿sí?, nosotros como investigadores, por el conjunto de las entrevistas, que es más que yo acá les di un muestreo, también pensamos que hay ciertas concepciones que provienen probablemente del sentido común, de la tradición, ¿sí?, concepciones en los docentes, pero que también son asumidas por los alumnos, acerca de qué es leer, qué es escribir, cómo se aprende a leer y escribir, y cómo se aprenden los contenidos de las materias y cómo se enseñan las materias. Yo ahora no voy a revisar todo, pero sí, diríamos, vale la pena saber que esta situación, este problema inicialmente tiene que ver con las ideas que tenemos sobre este listado de elementos intervenientes, y voy a comentar justamente algunas de estas concepciones. También hace como más de 10 años yo iba en un colectivo y veo a dos profesoras que yo supongo, les atribuyo que eran profesoras del nivel secundario, no sé por qué, pero y una le decía a la otra, si tienen lectura comprensiva, no deberían tener problemas con el texto. Creo que estaban preparando algo. Entonces yo registré ese comentario hacia el pasar y me quedé pensando qué implicaba, qué concepción hay por detrás de esta frase. Y fíjense que decir si tienen lectura comprensiva, o sea, si adquirieron un chip, un módulo, diríamos, sí, un módulo en el sentido de algo cerrado, en otro lado, módulo que significa entender lo que se lee, como si se pudiera tener la habilidad de entender cualquier cosa que se lee, ¿sí?, si adquirieron ese módulo, esa habilidad, este texto no debería presentarle problemas. Fíjense que esta suposición hace aguas, porque yo pude haber adquirido la habilidad para entender texto de psicología, de educación, fui ampliando mi universo, ¿no?, de lingüística, pero yo me siento frente a un texto de física y me cuesta, y ya me resulta imposible si es física cuántica, ¿sí? Y de derecho ya les digo que yo, diríamos, me empiezan a hablar con lo que yo considero que es la jerga, ¿no?, autos. Sí, no sé qué consta en autos. Lo leo 100 veces en los diarios, todavía no entiendo de qué me están hablando. ¿Qué es que consta en autos? O sea, a ver, yo tengo para cierto grupo de textos, ¿sí?, habilidades lectoras para participar en la comunidad, ¿sí?, de lectores que leen los textos que yo leo. Pero esa habilidad, ¿sí?,
no es una habilidad general que me habilita para entender cualquier texto que caiga en mis manos, como parecen suponer estas profesoras, y además es habitual que todos tendamos a suponer eso. Y justamente quien ha conceptualizado, para el caso de la escritura, una concepción similar es David Russell, que es uno de los exponentes del movimiento Escribir a través del currículum de Estados Unidos, de la Universidad de Iowa, que dice sobre la escritura: la escritura es considerada una habilidad simple y generalizable, aprendida o no aprendida, fuera de una matriz disciplinaria, aprendida en la escuela secundaria o al comienzo de la universidad, o en un taller, o sea, siempre aparte de lo que yo doy. ¿Sí? O sea, yo no tengo nada que ver con la escritura, eso se aprende en otro lado, antes, con el profesor de lengua, ¿no? Y dice, la escritura es considerada una habilidad simple y generalizable, aprendida fuera de una matriz disciplinaria o al comienzo de la universidad y no relacionada con las disciplinas. Una habilidad universalmente aplicable, desvinculada del contenido, una técnica separable e independiente. De aquí, o sea, de esta concepción, surge la casi universal queja sobre la escritura de los estudiantes y el también omnipresente rechazo a hacerse cargo su enseñanza en cada espacio curricular, porque se supone que es una habilidad general. Pero si bien yo sé escribir, porque justamente me dedico a eso, un paper para publicar en una revista de investigación de educación, jamás podría escribir una carta que le llegue a un juez. O sea, porque no sé escribir en derecho. Y alguien, o sea, y con lo que yo sé que puedo ser muy especializado en un campo, no se me allana el camino para escribir en otro. Bien. Otra idea sobre la escritura de otros autores, de Caroline Miller, Carter y Penrose, es que la escritura, justamente en general, es considerada más un producto textual que un proceso intelectual. Y la idea, ¿sí? Y por eso en la actividad inicial yo decía, escriban para pensar, es que escribir no es solo el producto, es el proceso, es lo que pone en marcha en mi cabeza para abordar un tema de una manera distinta que si yo solamente lo pensara sin ayuda de la escritura. La escritura es, según muchas investigaciones, una herramienta semiótica que cambia las condiciones de trabajo de la mente humana. ¿Sí? Así como el martillo me cambia la posibilidad de fuerza que tengo en mi brazo porque hace una palanca, o sea, extiende la palanca, ¿sí? Y tiene, o sea, yo con el dedo, con mi brazo, yo no clavo un clavo. Con un martillo lo clavo bastante fácil. Bueno, con la escritura yo no pienso igual que sin la escritura. Esa es lo que llamamos la función epistémica del escribir. Y es lo que estos investigadores dicen que suele pasar inadvertido, que solemos hablar de la escritura como un medio de comunicación, o sea, para transmitir una idea a distancia, pero no solemos considerarla, y por lo tanto lo usamos para evaluar a los alumnos, que nos digan lo que saben, ¿sí? Que nos lo comuniquen, pero no les solemos dar lugar durante las clases, y no solo al momento de ser evaluados, porque no advertimos que si ellos escribieran, pensarían sobre los temas de nuestra materia de una manera igual de potente que cuando yo clavo un clavo, no haciendo fuerza con mi mano, sino con un martillo. Volvamos. Ustedes, yo les pregunté cuál pensaban, ¿sí? Que podía ser el mayor obstáculo para reconceptualizar
el problema, ¿sí? Y justamente yo traigo algunas, antes de responderlo le voy a mostrar unas imágenes. A ver si con estas imágenes podemos pensar cuál es, si no el mayor, también uno de los mayores obstáculos precisamente para hacernos cargo de la lectura y la escritura que habitualmente solo exigimos en nuestros espacios curriculares, pero no enseñamos, y que los alumnos necesitarían recibir nuestra enseñanza, porque aunque hayan cursado todo el secundario u otras materias, en mi materia, en mi nivel, en mi campo disciplinar, les estoy pidiendo cosas diferentes sobre cómo se lee y cómo se escribe, que si no reciben ayuda, ¿sí?, va a resultar una barrera grande. Mayor obstáculo. ¿Qué ven? Esto es ayornado con un PowerPoint, pero sigue siendo... ¿Qué tienen en común todas estas? Fíjense, más o menos, las clases son como esto. Profesor hablando, les cuento todo lo que sé. Los alumnos, ¿sí?, se supone que van a aprender escuchándome. Los alumnos entre sí solo se miran el cuello, ¿sí? Menos se van a comunicar, ¿sí? Todo, ¿sí? O sea, nosotros suponemos que enseñar es hablar y que aprender es escuchar hablar. Y fíjense que seguimos con la misma idea que se tenía en 1947. O sea, que es una idea muy persistente. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes fueran un médico que cura con las ideas de 1947, ¿qué hacen? Nos vamos a otro que se ayorne. Bueno, parece que en el mundo de la educación estamos acostumbrados, ¿sí?, a ciertas ideas que no nos parecen viejas, pero que nos obstaculizan. Obstaculizan mejores formas de enseñar y obstaculizan a muchos alumnos a que puedan aprender, que tienen que ver con cómo concebimos qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje, esto que decía de las concepciones. ¿Y qué tiene que ver esto con la lectura y la escritura? Tiene que ver que si nosotros pensamos que para aprender una materia se necesita una actividad cognoscitiva más activa que solo escuchar la explicación del profesor, ¿sí?, ¿cómo se activa una cabeza? ¿Poniéndose a saltar? No, poniéndose a leer y a escribir. Porque leer y escribir o ponen en marcha en ciertas condiciones y cuando los alumnos pueden hacerlo, no cuando no entienden cómo sacar las conclusiones, o sea, no cuando se sienten perdidos. Cuando pueden hacerlo, leer y escribir ponen en marcha justamente formas de funcionamiento cognoscitivo, ¿sí?, de mayor, diríamos, nivel que simplemente escuchar. Bueno, pasemos muy rápidamente a la segunda parte de la... sería un poquito la redefinición del problema o entender el problema. La segunda parte, yo les decía, les quería contar algo de lo que, aunque ya les mostré una de las investigaciones, les quiero mostrar alguna otra. Porque esta investigación también es la que les conté, es una investigación a través de entrevistas para intentar entender el problema. Pero nosotros quisimos avanzar, el Grupo para la Inclusión y Calidad Educativas, a través de ocuparnos de la lectura y escritura en todas las materias, ¿sí?, nos propusimos no solo entender, sino ver qué se podía hacer. Muy rápidamente hicimos otro estudio a través de una encuesta con una muestra probabilística a nivel nacional, en donde la encuesta fue respondida por los profesores de institutos de formación docente, los que preparan a los profesores secundarios, fue respondida por 544, profesores de las distintas carreras, o sea, historia, geografía, química, física, matemática, etcétera, ¿sí? Bueno, el equipo con el que hicimos esta investigación aparece mencionado aquí.
¿Y qué encontramos en las encuestas? Al que le interese el estudio completo se puede descargar de internet del sitio del Gisiolem, con toda la metodología, los resultados, etc. Está el informe completo de 200 páginas. Bueno, uno puede encontrar que hay 3 posiciones. Despreocuparse es minoritaria. En la Argentina están ya todos preocupados, por lo menos. Ya nadie se despreocupa, ¿sí? Uno podría decir, despreocuparse sería, no me di ni cuenta que pasa algo con la lectura y escritura. Todos ya casi se dieron cuenta y están muy preocupados, ¿sí? Y hay algunos que se ocupan. Entonces les preguntamos en las encuestas que nos comentaran, ¿sí? Porque dicen, ¿tienen sus alumnos problemas? Pues sí, o sea, el 90 y pico % identifica que hay problemas para leer en la materia propia. ¿Qué se hace en un campo abierto, ¿no? Porque estoy analizando, es una encuesta que tiene campos de completamiento, o sea, cerrados, de elección no múltiple, pero hay otros abiertos. Yo ahora voy a analizar los campos, un campo abierto, que era qué se hace en su institución o individualmente para abordar este problema. Lo que más se menciona que se hace es que se han creado talleres de lectura y escritura, o sea, espacios curriculares separados de las asignaturas a los que se asigna la responsabilidad de ocuparse. Pero yo como docente puedo seguir como hace en 1947. Sigo dando mi clase, no tengo ya nada que ver con la lectura y escritura, está el taller perfecto. Perfecto no, porque en otra parte de la encuesta lo que vimos fue algo muy sorprendente y paradójico. Las instituciones que habían creado espacios curriculares separados para enseñar a leer y escribir eran las instituciones cuyos docentes se despreocupaban más por lo que hacían con la lectura y la escritura en sus espacios curriculares, que aquellas instituciones que no habían creado estos talleres y que tenían más docentes que declaraban un montón de cosas que hacían en sus materias con la lectura y la escritura. O sea, que crear talleres no es neutro. O sea, pareciera que está resuelto el problema, pero el problema... Bueno. Y después... Otras 2 grupos de respuestas tienen que ver con que me ocupo la lectura y la escritura, pero añado alguna cosa marginal, o sea, les doy a leer y después un cuestionario y corrijo el producto, intervengo en los márgenes, al principio y al final. O sea, doy unas pautas de escritura, escriben, al final corrijo, ¿sí? Pero lo más interesante es que encontramos un tercer grupo de respuestas, que yo ahora voy a ejemplificar, en donde algunos docentes, en menor medida que las otras 2 grupos de respuestas, dicen que trabajan con la lectura y la escritura integradamente y durante el transcurso de sus materias, no para dar una tarea, los alumnos lo hacen solos y ellos intervienen al final, sino que hay un trabajo entrelazado entre enseñar los contenidos de su materia y leer y escribir. Y me voy a centrar en esas respuestas. ¿Qué dice? ¿Qué escriben? Porque esto es una encuesta, escribieron, ¿no? Y entre paréntesis, si es un profesor que proviene de qué disciplina, qué enseña. Y dice una profesora de psicología: en mi materia propongo un trabajo práctico, escrito, con investigación bibliográfica y restricción de espacio. Suele tener varias reescrituras, con asesoría de compañeros y docente. No sabemos qué ocurre en realidad en la clase. Fíjense, una encuesta tiene la limitación, no es ir a observar, quizás esto es un desastre o no, quizás es muy bueno, pero lo que declara, fíjense, es que escribir es un proceso en donde en el medio intervienen otros que no son solo el docente, sino que hay reescritura a partir de comentarios. ¿Qué dice un profesor o profesora de geografía? Redactan consignas y se las pasan a otro compañero para saber si es clara o si responden a lo pedido.
Se trabaja con redacciones comentando tanto la corrección en los conceptos como en la forma de expresarlos y también con exposiciones orales. ¿Qué dice de matemática? Trabajo mucho con la comprensión de los enunciados de los problemas matemáticos. Otro de física. Ocupo mucho tiempo, fíjense, le están dedicando tiempo en su materia y mucho tiempo en la comprensión de la situación problema y poco en la solución analítica, aplicar formulación, dice. Esto lo propongo de la siguiente manera. Dado un enunciado, discutimos su contenido. Dado el esquema de una situación problema, deben escribir el enunciado. ¿Qué dice una profesora de lengua? Leo junto con ellos. De esta manera guío la lectura. Armo cuadros de lo leído, los analizo, me detengo en ciertos párrafos. A veces les cuento mi propia experiencia como lectora y estudiante de nivel superior. Geografía. Redactan consignas. Esto ya está, ¿no? Biología. Realizo tareas de avance en comprensión de textos y en reformulación de escritos. A veces leemos en clase, a veces escribimos en clase. Me preocupa realizar estas actividades durante la cursada y antes de los primeros parciales, para garantizar cierto éxito en las evaluaciones de la mayoría de los alumnos. ¿Qué hacen o por lo menos qué declaran que hacen estos docentes cuyas respuestas fueron categorizadas en este grupo de entramar lectura y escritura, no solo trabajar en los márgenes, en pedir una tarea y corregirla al final, sino trabajar durante la cursada? Justamente estos docentes por lo menos dicen que entraman lectura y escritura al servicio de aprender contenidos, no aprender lectura y escritura. O sea, se trabaja la lectura y la escritura, pero para aprender biología, geografía, etc. Se lee y escribe, bueno, hay una interacción, un diálogo entre lo que los docentes aportan y lo que los alumnos hacen. Este diálogo que suele ser por escrito. Hay un trabajo durante la clase, no solo se manda a leer afuera. Y ese trabajo tiene que ver con algo que permite la escritura, que es una de las propiedades de la escritura, responsable de esto que decimos que cambia las condiciones de trabajo de la mente humana. Fíjense, en clase se se retoma, se abordan, contenidos que ya fueron trabajados, pero cuando se los vuelve a leer, una cosa es explicar y otra cosa es leer y discutir lo que se interpreta de eso que se lee. Una cosa es producir un texto, otra cosa es que pase por el otro, reciba un comentario y lo tengo que volver a trabajar. Fíjense, una de las propiedades de la escritura que hace o que es responsable de que en ciertas condiciones de uso, no siempre, en ciertas condiciones de uso, permita cambiar esto que decimos que son las condiciones de funcionamiento de la mente humana, es que la escritura, a diferencia de la oralidad, tiene ciertas propiedades. Una de ellas es que la escritura saca afuera lo que en mi pensamiento está adentro. Cuando yo escribo, puedo ver lo que yo pienso, porque lo tengo delante mío. Cuando yo pienso sin escritura, no puedo dialogar conmigo, porque yo soy tanto el pensador como lo pensado. En cambio, cuando yo escribo, yo soy el pensador y lo pensado está enfrente mío, está escrito. Cuando yo pienso sin escritura, el pensador y lo pensado se confunden. A la vez, la escritura no solo sacó afuera algo que inicialmente estaba confundido con el adentro, sino que la escritura, porque eso también lo hace el lenguaje oral también saca afuera. ¿Sí? Cuando yo hablo con otro, a la vez es un paso distinto a que si solo pienso. Hablar con otro también me aclara, pero hay una diferencia entre hablar y escribir. ¿Cuál es? La permanencia. El lenguaje oral es evanescente. ¿Sí? Lo dije, ya fue. El lenguaje escrito, lo tengo acá, lo reviso, y me doy cuenta que esto no concuerda con esto otro. O sea que empiezo a detectar una contradicción. O que si yo quiero
afirmar esto que está acá para llegar después a esto que está acá. En el medio me falta algo que no lo escribí. Me quedó una laguna. O sea, la permanencia me permite revisar. Es, a ver, la revisión, la volver sobre, ¿sí? La reflexión, ¿sí? Que me permite la escritura sobre mi propio pensamiento, no me lo permite ninguna otra cosa. Cuando yo, en mi curso, incluyo la escritura, estoy incluyendo una herramienta de trabajo que es muy distinta a charlelo con el compañero, que también es bueno charlarlo con el compañero, pero quiero decir, tenemos que saber qué nos aporta cada herramienta de trabajo. O simplemente piensen, ¿alguna duda? Entonces alguno con valiente levanta la mano, pero escriban las dudas, me las llevo todo para la clase siguiente y la clase siguiente empiezo comentando las dudas. Y todo el mundo tuvo una duda porque la tuvo que escribir. Bueno, muy rapidito. Este es el lugar donde nos reunimos con el Gisiolem, en la biblioteca del Instituto de Lingüística. Los miembros del Gisiolem están haciendo sus tesis, muchos son becarios doctorales del CONICET. Les voy a mostrar se ve muy poquito, es Lionel Alfie, es un biólogo, y es un biólogo, ¿sí? Es profesor de biología, y está haciendo su tesis sobre la enseñanza de la biología mediada por lectura y escritura a través de nuevas tecnologías, o sea, a través de algún foro, etc. Y está viendo qué es lo que ocurre en 2 aulas de formación docente, o sea, de educación superior, cuando se planifica y se introduce para aprender los contenidos de esa asignatura, una creo que es, ecología, ya no me acuerdo los nombres, ¿sí? Y está haciendo observación de clases y está analizando qué es lo que ocurre. No todo es bueno. O sea, quiero decir, uno planifica, piensa que con esto tenemos, y las cosas son más complicadas, pero estamos tratando de entender eso. Esta es Elena Molina, ella es profesora de letras. Ella recogió datos también observacionales, porque justamente desde hace unos años nos empezamos a dar cuenta que era necesario no solo entrevistar, no solo trabajar con encuestas, sino que era necesario ir a ver qué ocurre en las aulas, ¿sí? Y por lo tanto hacer observaciones sistemáticas, grabar, desgrabar, trabajar con los registros de clase, ¿sí? Bueno, Elena hizo observaciones en 2 cursos que fueron elegidos intencionalmente porque se ocupaban de la lectura y escritura. Uno es biología del CBC y otro es un curso de lingüística, y está tratando de identificar cuáles son las situaciones que fueron más fructíferas para la participación en clase de los alumnos. Bueno, acá está Laura Colombo, ella está investigando sobre posgrado, por eso no me centro ahora en eso, sobre quienes hacen sus tesis. Bueno, esta soy yo. Esta es Isabel Benasco, es profesora de matemática. Ella defendió su tesis, que fue realizada en su propia aula secundaria, con ella como profesora de matemática, pero con otra integrante del grupo que no está acá. Que la tengo en otra diapositiva, que es Yusmeidi, que entró a observar y hacer las entrevistas, en donde ella convirtió una situación de evaluación de matemática, diríamos que con alumnos de segundo año, la convirtió agregándole dos condiciones. Una, la hizo durar más en el tiempo, que fuera menos puntual. La evaluación no se liquidó en una clase, sino que duró, y a la vez hubo colaboración en el medio. Parece raro porque en general las evaluaciones son lo anticolaborativo, ¿sí? Los barcos que pasan en la noche. Ella introdujo, porque el objetivo era volver más formativas a las propias situaciones de evaluación. Entonces ella las extendió en el tiempo e introdujo elementos de colaboración, recogió datos, y la tesis de ella tiene que ver con eso. El otro día colgamos
en la página del Gisiolem un resumen de su tesis. Todavía no hay nada publicado porque es reciente, pero el resumen está. Acá está, no hay nadie en el medio. Porque acá hay alguien escondido que después muestro. Acá está Natalia Rosli. Ella es psicóloga. Ella ha recogido datos en 3 aulas de las ciencias sociales en una escuela secundaria que está en un barrio muy marginal de la ciudad de Buenos Aires, que recibe población muy vulnerable socioeconómicamente, con madres y padres muy jóvenes, o sea, embarazo adolescente, con judicialización de los alumnos o de las familias de los alumnos, o sea, hay cárceles, hay muertos. Los alumnos trabajan, o muchos trabajan y por lo tanto llegan dormidos porque a la noche estuvieron repartiendo pizzas en moto, pero a la vez es una escuela que tiene un proyecto educativo muy inclusivo, con un equipo docente muy comprometido que quiere a toda costa que estos chicos salgan adelante. Estos chicos serían los que, diríamos, constituirían los que se van, ¿sí? Y esta escuela, con muchos esfuerzos, logra retenerlos. Lo que hizo Natalia fue observar, y sin embargo, en el proyecto educativo de la escuela, que hay teorizado todo esto y hay, diríamos, un gran compromiso con la inclusión, no se dice nada de la lectura y la escritura. Y entonces a nosotros nos interesó tomarlo como caso de estudio porque precisamente hay toda una conceptualización de qué tiene que hacer la escuela para incluir a estos chicos, pero a la vez un gran vacío de que no se piensa de que la lectura y la escritura tengan nada que ver. Entonces lo que hizo Natalia, y es bien interesante, fue ir a las clases, observarlas, grabarlas y entrevistar a alumnos y docentes. Bueno, tenemos algunos resultados que si después quieren les cuento. Esta es Manuela, que se ve mejor, a ver. Acá están. Bueno, esto lo encuentran en la página del Gisiolem, de qué está haciendo su tesis cada uno. Están los mails, los emails de ellos. Hay publicación, con muchos de ellos ya hay como avances de la investigación que tenemos publicados en el sitio del Gisiolem, justamente. Acá está, bueno, esta es Isabel, la de matemática, pero esta es Manuela y esta es Yusmeidi. Manuela se doctoró hace un año. Ella investigó 3 aulas de un profesorado de historia, observó diríamos, por un periodo de clases y entrevistó a los docentes y alumnos y encontró justamente, como decir, 2 situaciones polares, ¿sí? En dos de las, una es quizás un poco más intermedio, hay el docente manda a leer, pero en clase no retoma nada de la lectura. En la clase se la pasa como dando una aparentemente muy buena clase, con lo cual los alumnos cuentan que en el primer cuatrimestre leían, pero en el segundo vieron que no era necesario, o sea, que se podía todo. Es más, y lo que hacen es, toda la clase es tomar apuntes lo más textuales posibles. Y en las entrevistas lo que cuentan, ¿sí?, es que con esos apuntes ellos saben que aprueban el examen, porque lo que la profesora toma es lo que ella dijo, ¿sí? A diferencia de, y es más, observa en esa clase que justamente cuando ella pregunta algo y alguien interviene, diríamos, más o menos es casi fulminado, o sea que después ya no interviene nadie. En otra de las clases pasa lo contrario. A ver, pasa que la docente organiza las clases con la lectura presente. ¿Qué quiere decir? Que no se la pasa, o sea, todo el tiempo explicando ella, sino que les pide a los alumnos que lean, creo que eran materiales historiográficos, y lleva fuentes históricas. Los divide en grupos,
y entonces a cada grupo le entrega distintas material de archivo y lo que les pide es que vean si algo de esa producción historiográfica o ese material teórico, no sé, da cuenta o... Fíjense que hasta carezco de herramientas para poder, o sea, conceptuales para poder contarles cómo se lee en historia, pero finalmente tiene que ver con poner en relación un material teórico con un material empírico y después los alumnos que recibieron en distintos grupos le explican a los demás y los demás escuchan a los alumnos y les hacen preguntas reales porque no leyeron el mismo material y la docente interviene pero después, o sea, como para articular el trabajo conjunto, con lo cual esos alumnos leen para todas las clases porque necesitan leer, no da lo mismo leer que no leer, y en los exámenes la docente hace lo mismo, les lleva un material de archivo y les pide que lo conceptualicen con el material teórico. El examen es igual que lo que ocurre en las clases. Y esta docente preparó a los alumnos para que puedan dar el examen porque en las clases hace lo que exige respecto de la lectura y la escritura. Bueno. Y June Meidi es una profesora venezolana, pero que vino con una beca 4 años a hacer su doctorado a Argentina. June Meidi observó qué pasa con el trabajo final en las carreras de ingeniería, que justamente hay muchos que no terminan porque adeudan ese trabajo final, o sea, y entonces a través de una observación de tipo etnográfico siguió muy de cerca 2 casos polares, que los elegimos porque uno va sobre ruedas y otro la lucha, y paradójicamente, o no tanto, cuando estamos en este momento analizando cómo, porque el informe final son muchas versiones, que tanto el director como un jefe de cátedra van como retroalimentando a lo largo como de 6 meses, y estuvimos analizando qué tipo de comentarios, y categorizando justamente hace 15 días, venimos hace más, pero le terminamos de dar una vuelta, cómo son los comentarios del que la está remando y no va, y el que está ya como rieles. Y es muy curioso, no solo tiene que ver con la cantidad, recibe bastantes más el que va mejor, sino que son de naturaleza totalmente distinta. Los tenemos cuantificados y el que va bien, el profesor interviene casi como un coautor. De hecho, creo que se lo está reservando para que entre como becario a su laboratorio, que los profesores solemos hacer eso, ¿no? Pero entonces interviene en el texto señalando cuestiones, la mayoría son cuestiones o bien de contenido, que tienen que hacer un prototipo y escribir sobre el armado de un prototipo, o retóricas, o sea, que parece que no se dice así, diríamos, aunque... En cambio, el otro, el que está ahí, que le costó conseguir quien le dirigiera el trabajo final porque es otro alumno, viene de una familia que ya tiene ingenieros, el otro debe ser, no sé, no tiene, yo no me acuerdo exactamente cómo es la historia familiar, pero le cuesta, diríamos, tiene menos recursos sociales. Las intervenciones docentes son para marcarle errores de ortografía, errores de gramática o cruces, que esto está mal, y no se sabe bien para dónde. En un caso es casi un coautor, ¿sí? Claro, debe ser un encanto corregir. A ver, a nosotros también, cuando un alumno va bien, es más fácil como intervenir, porque cuando algo es un desastre, es como que nos enerva, ¿sí? Pero nosotros seguimos reproduciendo ese desastre. O sea, tenemos que trabajar nuestro propio, no sé cómo se dice, lo que nos pasa, exactamente. Bueno, siendo la hora que es, y yo tenía, me faltaba Carolina. Bueno, esta es Carolina Roni, que ella está haciendo su tesis en 2 clases, en 2 aulas de secundario de biología. Ella trabajó con los docentes para diseñar una secuencia didáctica sobre síntesis de proteínas, uno de los temas más difíciles para 4º año de secundario,
y que incluyen, la secuencia incluye lectura y escritura, y está analizando qué ocurre. Ya tenemos algo publicado, no me da el tiempo de contarlo, lo pueden consultar en la página. Me salté, bueno, justamente les acabo de explicar eso. Y para finalizar, vamos a resituar el problema. Por lo menos en mi país, el tema que el de la lectura y la escritura en el nivel universitario se ha dado en llamar alfabetización académica. Es un tema que ya nadie discute que la universidad tiene que hacerse cargo de la lectura y la escritura. El debate es cómo, y hay dos posturas. Básicamente podemos pensar que hay dos posturas. Hay dos posturas respecto de a quién, dónde y cómo y cuándo le cabe ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad. Una postura es que esto le cabe a alguien que está especializado, que viene de las letras, de la lengua, de la lingüística, de la educación, en un espacio curricular separado del resto de las asignaturas, a través de ejercitaciones, un poquito de puntuación, un poquito de gramática, conectores, análisis del discurso, o sea, vamos sumando cositas, ¿sí? Como si fuera un curso general, ¿sí?, para enseñar a escribir en términos generales, para que después los alumnos por su cuenta puedan aplicar a las situaciones o contextos particulares. Generalmente este curso se ubica al inicio de las carreras y tiene un carácter propedéutico, justamente, en el sentido de que sería preparatorio, ¿sí?, a través de ejercitaciones, para que después los alumnos, cuando necesiten escribir en las materias, puedan hacerlo. El otro enfoque plantea que no es un especialista al que le cabe la responsabilidad de ocuparse de la lectura y la escritura en la universidad, pero podríamos pensar esto en qué medida también cabe para la escuela secundaria, en todas las materias, y que no tiene que ver con plantear ejercitaciones, sino que tiene que ver con ayudar a los alumnos a ejercer las prácticas de lectura y escritura que se requieren para participar en cada materia. Por lo tanto, es un enfoque no general, sino situado, o sea, específico de los textos que yo doy para leer y escribir. Y implica a lo largo de toda la formación, o sea, si no es al inicio, sino que en cada ciclo, ¿sí?, en cada nivel educativo, en cada materia, etc. Y no es un enfoque propedéutico, no enseña para el futuro, enseña para el aquí y ahora. Yo le ayudo y le enseño a la vez a producir e interpretar los textos que se necesita producir e interpretar para aprender la materia que yo enseño. El debate está planteado, por lo menos en la Argentina actualmente, así. Ya se asume que la universidad tiene que ocuparse de la lectura y la escritura, pero no hay acuerdo sobre cuál de estos enfoques. El debate está aquí. ¿Cuál es nuestra posición, la del Gisiolem, en este debate? Nosotros de alguna manera cuestionamos los cursos o talleres que parcelan, que fragmentan las prácticas sociales de leer y escribir y enseñan habilidades fuera de un contexto de uso. No cuestionamos ciertos cursos o talleres de lectura y escritura, pero que tienen un enfoque situado, que no son la mayoría. O sea, los que dan las ejercitaciones de puntuación, conectores, ortografía y análisis del discurso, todo por separado, ¿sí?, no son, o sea, son de los primeros, los que sí cuestionamos. ¿Cómo serían los cursos o talleres con un enfoque situado que ayudan a ejercer prácticas inmediatas? Un taller donde el taller se aprueba con la elaboración de una ponencia y se le ayuda, supongamos, ¿sí?, estoy pensando en lo que hace Constanza Padilla en la carrera de lingüística en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Además de, justamente, les ayuda a los alumnos a lo largo del año, porque es una materia anual, a que para aprender los temas que tienen que aprender, que tienen que ver con procesos sociocognitivos de lectura y escritura, géneros textuales, o sea, hay una serie de contenidos, pero
a la vez, al final del año, los alumnos presentan una ponencia sobre esos temas que enseña esa materia. Y lo que hace a lo largo del año es ayudarles a preparar, a saber qué es una ponencia, en qué consiste el género ponencia, ¿sí? ¿Qué es una introducción? ¿Qué tiene que ir en la introducción? No va de suyo que es una introducción. Los alumnos, justamente uno no sabe qué tiene que escribir en una introducción, qué se escribe en el desarrollo de una ponencia, o ¿sí? ¿Qué se escribe en las conclusiones? No es evidente. Al final, después de un trabajo durante la materia, los alumnos terminan presentando una ponencia. O sea que eso no lo cuestionamos. Y abogamos, en cambio, por redistribuir las responsabilidades acerca de la lectura y la escritura. Pensamos que tenemos que hablar de una responsabilidad compartida entre todos los docentes de todas las asignaturas, pero también una responsabilidad compartida con las autoridades universitarias, porque los docentes de todas las asignaturas no nacieron sabiendo enseñar a leer y escribir, y si estudiaron historia o estudiaron física, no saben sobre cómo ayudar a sus alumnos a leer y escribir. Pueden querer hacerlo, pero necesitan intercambiar con otros, necesitan trabajar en equipo con otros que puedan justamente ayudarles a compaginar esa doble función de enseñar una materia a través de la lectura y la escritura. Y para eso se necesita un apoyo institucional, porque quizás se necesita orientar a que eso sea posible. Bueno, en este caso nosotros pensamos que los especialistas en lectura y la escritura debieran trabajar con los profesores del resto de las asignaturas, ¿sí? Como se hace en muchas universidades del mundo. Nuevamente Chagall le da la mano a otro, necesitamos encarar el problema de la lectura y la escritura con otros. No es un problema de otros, es un problema de nosotros para encararlo con otros. Frente a lo que estás planteando, hay una responsabilidad que decís tiene que estar compartida entre los docentes de las distintas asignaturas con a esto de enseñar a leer y a escribir. Yo me pongo en el lugar de los docentes que pudieron estar escuchándote de distintas asignaturas y mientras te oían podían estar pensando que comparten lo que decís, pero que en su formación nadie les enseñó eso. Y que quizás esto funcione si ya en los planes de una formación inicial de maestros y profesores se incluya esto de tener en cuenta una alfabetización en todas las disciplinas. Pero ¿qué hago yo, que ya estoy formado, que por más que tenga formación continua, esto no me va a resultar tan fácil? Entonces, la pregunta es, si es que tenés una respuesta de cómo habría que hacer para poder hacer sentir a los docentes de las distintas asignaturas que, aún no habiendo sido formados, están en condiciones de sumarse a este barco en el que nos estás proponiendo navegar. Bueno, está muy buena la pregunta, ¿sí? Porque planteas algo muy palpable y necesario de poder pensar. A ver, yo creo que hay varias cosas. Por un lado, creo que tenemos que pensar que las condiciones ideales nunca existen ni van a existir. O sea, que ni siquiera cuando la formación inicial contemple esto, les va a resultar fácil. Esto no es fácil, ¿sí? Esto requiere, yo creo que lo tenemos que pensar. Primero, los alumnos que tenemos no pueden esperar a que estén dadas esas condiciones. Y además esas condiciones así fáciles no existen, porque en el mundo no existen. Pero sin embargo hay quienes hacen cosas. Entonces hay varias cuestiones que yo les diría. Primero, seguir enseñando las materias, hablando todo el tiempo, a veces a los mismos docentes les aburre. O sea, yo creo que si ustedes están acá,
es porque tienen ganas o porque ya han empezado a vislumbrar que quieren hacer algo distinto. Entonces yo creo que hay que trabajar con las propias ganas que uno tiene. Hacer algo distinto es desafiante, pero a la vez es la oportunidad que yo tengo de aprender algo nuevo. Hay muchos docentes, ¿sí?, que hacer siempre lo mismo nos aburre, que hacer siempre lo mismo nos cuestiona, que hay cosas que vemos que así no nos convencen. Entonces, por un lado, ¿sí?, yo lo que en principio te respondo es, yo empecé haciendo esto, o sea, ocupándome de la lectura y la escritura en mis materias. Bueno, por un lado porque me había interesado el tema de la lectura y la escritura, porque había trabajado con niveles educativos anteriores y todo el enfoque constructivista se acababa cuando uno llega a la universidad. Los alumnos en la universidad ya dejaron de ser seres pensantes y lo único que son seres oyentes. Ahí había una contradicción, ¿sí? Yo, a ver, entendí, o sea, para la formación de maestros de educación inicial o infantil, no sé cómo se llama acá, para la formación de maestros primarios, se hablaba de todo el tema de la actividad cognitiva del alumno. ¿Y qué pasa? Que cuando llegamos al nivel superior, los alumnos ya, o sea, solamente aprendemos sin ninguna actividad. Hay una contradicción, ¿sí? A ver, entonces, ¿por qué en mi aula universitaria yo enseñaba justamente, yo vengo de la psicología, teorías del aprendizaje, ¿sí? Enseñaba teoría del aprendizaje y que voy a enseñarles sin apelar a los principios cognitivos que regirían para todos los humanos hasta que llegan a la universidad, en donde se vuelven, ahí ya no se necesita ser más constructivista. Quiero decir, a mí me planteaba un problema y entonces empecé a experimentar. ¿Sí? En la universidad nosotros tenemos cierta libertad de cátedra, entonces empecé a experimentar, empecé a tratar de leer qué se hacía en otros lados del mundo, porque me di cuenta justamente que sola podía andar bien poco. Y diríamos, para mi fortuna, yo podía en ese momento, justo empecé a preocuparme de esto cuando ya existía Internet. Y yo llegué a un montón, a muchísimas cosas de que se hacen en lugares muy distantes, justamente porque estaban documentadas y estaban disponibles en Internet. Y entonces yo empecé a probarlas en mis clases. Y algunas cosas me funcionaban, otras más o menos, pero me parecía, qué interesante. Entonces, primera cosa, yo digo, hay que trabajar con los docentes que quieran. Los que no quieren, o sea, empecemos con los que queremos hacer algo. Los que queremos hacer algo tenemos cierto espíritu investigativo de lo que es la enseñanza, de que si yo hago este recorrido obtengo tales resultados. ¿Qué pasa si yo hago este otro recorrido? ¿Qué ocurre? Y no va a ser un camino lleno de rosas, como decía, es más difícil de lo que uno se imagina, pero justamente somos docentes y podemos tratar de entender qué es lo que pasa y podemos volverlas y si conceptualizamos algo o hipotetizamos que no funcionó de la manera que pensábamos, vamos a hacer una pequeña variación para en nuestro siguiente ciclo de enseñanza hacerlo de tal otra manera. Eso es un profesor reflexivo, ¿sí? Si vienen a dedicar horas de su tiempo que podrían hoy, un viernes, irse al cine y están para este tema, es porque están comprometidos con lo que hacen. Entonces, hay algo de eso que es lo que mueve. Ahora, solos no se puede ir. ¿Qué se necesita? Y se necesita apoyo de las instituciones. Y apoyo significa, justamente, primero, que se sepa que esto no es por mandato. O sea, yo no puedo empezar a pedirle o exigirle a los docentes que desde ahora se ocupen de la lectura y la escritura, porque no saben y porque a la vez es más trabajo. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de las instituciones? Que nos apoyen en algo, que creen algún espacio de intercambio donde yo colaborativamente con otro docente pueda diseñar una secuencia didáctica y ponerla a prueba y discutir sobre cómo va funcionando. Que, en el mundo, se han hecho cosas
diríamos, con más o menor apoyo institucional, y vale la pena leer, porque si no vamos a empezar siempre de cero. Como justamente hay muchas experiencias que solo están en inglés, en cambio, y a mí me parecieron muy interesantes, en el sitio del Gisiolem hay muchos artículos donde yo analizo de qué sistemas de enseñanza de la escritura se pusieron en práctica en universidades canadienses, de Estados Unidos y australianas, qué experiencias, y eso está en castellano. Quien lee inglés, vaya a leerse a las fuentes, ¿sí? O sea, busque la bibliografía y se va a leer directamente, está todo en internet. Quien no lee inglés, diríamos, yo por lo menos, no sé, me pareció que valía la pena decir qué estaban haciendo en otros lugares del mundo, y yo lo escribí en castellano. Y yo cuento el análisis que hice de lo que hacen otros. En Estados Unidos hay lo que se llama materias de escritura intensiva, porque acá también, cuando uno se mete en este problema, también es un problema curricular, ¿sí? O sea, es un problema de formación docente, es un problema de articulación docente y es un problema curricular. En Estados Unidos lo abordaron curricularmente de la siguiente manera. Para aprobar una carrera universitaria, además de cursar X materias, las universidades tienen un requerimiento de escritura. O sea, ¿qué hacen? Inicialmente ese requerimiento era cursar un taller inicial, lo que se llama Freshman Composition, o sea, un taller de lectura y escritura inicial. En la medida en que este movimiento de escribir a través del currículum está muy consolidado en las universidades de Estados Unidos, se empezaron curricularmente a proponer lo que se llaman materias de escritura intensiva. O sea, a lo largo de la carrera, supongamos que, no sé, existen tales materias, algunas de esas se empiezan a convertir, además de seguir siendo biología, es biología con escritura intensiva. Otra es relaciones del trabajo con escritura intensiva. ¿Qué quiere decir? Que esas materias, frente a la institución, se acreditan como de escritura intensiva porque reúnen ciertos requisitos. Lo tengo documentado, o sea, yo describí cómo funciona eso. ¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, 1. Proponer a lo largo del cuatrimestre X tareas de escritura que tengan retroalimentación y reescritura. Eso es el núcleo. No se puede pedir más escritura instantánea, ¿sí? Después, ¿qué quiere decir? Que haya colaboración entre pares, hay toda una serie de requisitos en donde se les pide a los docentes que reformulen su programa para que se incluya la escritura, ¿sí? A los fines de aprender la materia. Pero esa reformulación recibe ayuda porque hay lo que se llaman unos programas de escritura en donde se asesora y se trabaja con grupos de docentes sobre cómo convertir su materia en escritura intensiva. Y por lo tanto, curricularmente, un alumno a lo largo de la carrera tiene que cursar las materias de su carrera, pero al menos elegir, porque empieza a haber un corpus de elección, no sé, 3, 4 que sean de escritura intensiva. A la vez, para estos docentes que lograron acreditar su materia como de escritura intensiva, obtienen alguna ventaja. ¿Qué es? Que tienen un tope de alumnos X, que tienen un ayudante más que otras, o sea, hay distintas formas, ¿sí? Que si es de escritura intensiva se sabe que, no sé, no se puede hacer eso, o sea, hay, como decir, algún reconocimiento institucional de que es de escritura intensiva que a la vez al docente de esa materia le ayudó a reconvertir la materia y a sostener la materia en el tiempo. En otros casos se publican, quiero decir, esto tiene que venir acompañado por diríamos, apoyo institucional, pero ninguna experiencia nació del apoyo institucional. Las experiencias nacen desde abajo y somos los docentes los que tenemos que pedir que nos acompañen. Eso, diríamos, nace desde el pie. Ustedes lo saben.
No sé, a ver, hay mucho más. No agoté tu pregunta, pero ya hay otra mano, ¿sí? Buenas tardes. Bueno, yo soy doctora en Derecho, soy docente y alumna en la maestría de Educación Superior. La charla me encantó y realmente encuentro que ahora respondiéndole a la señora que hizo la pregunta anterior, me aclaraste un montón de cosas que no habías comentado, que no surgían de la propia charla, como algo que está implícito de que la tarea del docente, este vínculo que es indescriptible porque no se logra describir cuál es la participación del docente exactamente con el alumno, con el que tiene la necesidad de aprender, pero sí implica más tiempo y más trabajo, es ineludible. Eso por un lado, o sea que el docente tiene que generar estructuras nuevas, de un vínculo nuevo con alumnos distintos, que estamos hablando de un 90 y pico % de alumnado que pretende aprender de otra manera a la que el docente está dispuesto a enseñar. Vos estás diciendo que también hay una resistencia de los alumnos. Y en cierto aspecto sí. Claro, bueno, a ver, hay varias cosas. Por distintos motivos, ya sea distintas situaciones, ya sea sociales, culturales, de origen, de lo que fuera, ¿no? Pero, y ahí hay una brecha que no es fácil resolverla, mucho menos para docentes que no tienen las herramientas y los métodos para poderles acercar a los alumnos, y los alumnos llegan así abiertitos, flojitos de brazos, sin saber cómo vincularse con el docente. Siempre que uno cambia va a llevarle, cualquier cambio, sea este u otro, le va a llevar más tiempo que si sigue haciendo lo mismo que antes. O sea, por definición, el cambio plantea desafíos porque genera desajustes y hay que estarle con la cabeza, o sea, cualquier cambio va a llevar más tiempo que si sigue haciendo lo mismo. Bueno, pero una vez que ya el cambio ¿sigue llevando más tiempo esto? A ver, un poco sí, pero no lo que nos estamos imaginando. Porque, a ver, yo no tengo, las tareas de escritura no son monografías que yo tengo que corregir todo y que como son un desastre voy a estar 50.000 horas. No son textos larguísimos, pueden ser cosas más cortas. Fíjense, al principio hicimos una tarea de mini escritura. Yo decía, me la llevo y hago una devolución oral, ¿sí? Yo puedo incluir esa tarea de mini escritura en todas las clases y mi tiempo de llevármelas y leer una muestra no es mucho. No tengo que corregir, porque lo que hago es iniciar la clase siguiente retomando. Es distinto corregir que retomar. Porque esa mini escritura, cuando yo la retomo, lo que hago es entrar en diálogo, no juzgar no estoy queriendo que el producto, esa mini escritura me sirve para transformar un proceso. No es tanto el producto, porque el producto ya está. Yo lo que quiero, y además me voy a conectar sobre todo con el contenido, con qué entendieron y qué no entendieron los alumnos. Esa mini escritura yo las hice durante muchos años y en realidad, claro, bueno, en Buenos Aires uno viaja en colectivo, creo que más que acá, porque todo lleva más tiempo y es más largo. Pero para mí era irme del curso, empezar a ver, o sea, era mi curiosidad a ver qué escribieron y era una forma de recibir casi como un comentario de los alumnos a cómo yo di la clase, porque lo que los alumnos dicen, de alguna manera veo reflejado qué van entendiendo de lo que yo explico, con lo cual en el colectivo era ponerme a mirar algunas de esas. Claro, yo podría haber en ese colectivo sacado mi libro y seguir leyendo mi libro. Usé el tiempo para leer lo de los estudiantes. Sinceramente no me parecía que era mucha carga. O sea, es cierto, hay más carga de trabajo que si uno no lo hace. Es innegable. Pero no es que me tengo que llevar esos pilones para corregir que son insoportables. Es una carga de trabajo más interesante porque
Incluso aunque yo responda por escrito, yo voy a responder sobre el contenido, no para corregir en esas mini escrituras, sino para reimpulsar el pensamiento del alumno. Y es grato. O sea, a ver, entonces, segunda cosa, resistencia de los alumnos. Si los alumnos están acostumbrados, que vienen a la clase, toman los apuntes, o bien directamente algunos profesores ya les dan el PowerPoint, o sea, ya ni apuntes, ¿no? O sea, ya es lo peor de lo peor. La nueva tecnología puede ser inhabilitante al máximo, porque al menos antes tomaban el apunte. Si ahora se reparte el PowerPoint, ¿qué hacen? O sea, cognitivamente, ¿qué hacen? Si vos les empezás a cambiar algo de eso, va a ocurrir un par de cosas. Por un lado, tienen que entender por qué uno cambia, ¿sí? Yo a mis alumnos lo que les decía era la verdad. Miren, estoy experimentando porque estoy tratando de incluir y de ver si incluyo la lectura y la escritura, si esto sirve o no. Es más, a lo largo del curso yo les hacía evaluar anónimamente, ¿sí?, mis clases, para que ellos me den feedback de para qué sirvió o cómo ellos ven la utilidad de ciertas tareas que yo planteé. O sea, frente a ellos yo me presenté como un profesor experimentador, porque no es ningún pecado, porque tengo que saber todo. Y estoy viendo, estoy queriendo introducir algo nuevo. Cuando uno hace algo nuevo, al principio no le sale bien. Entonces, para mí hay que compartirlo con los alumnos. Por un lado, porque se enteran de por qué yo hoy de repente empiezo a cambiar las cosas. Segundo, porque finalmente yo les atribuyo algo que es que ellos en algo me pueden enseñar. Y me pueden enseñar a saber si como yo enseño les sirve más, menos o nada respecto de anterior. Y eso me lo pueden enseñar ellos. Yo les puedo enseñar otra cosa, pero ellos como alumnos me pueden enseñar en este proceso. Creo que también cambian las condiciones. Ya no soy solo yo el que sé. Ellos saben de otra cosa, que es, como alumnos, para qué les sirve o no lo que les estoy haciendo hacer. Ahora, desajustes va a haber, porque finalmente, implícitamente, uno establece contratos didácticos con los alumnos. O sea, estamos acostumbrados a que yo, cuando empiezo a cambiar, empiezo a generar expectativas nuevas. Ya no se trata de que me digan en el parcial lo que yo les dije en la clase, sino, no sé, bueno, a ver, eso lleva hasta que se entienda, porque finalmente, a ver, finalmente los alumnos tienen que entender qué es lo que les estamos pidiendo y por qué. O sea, de alguna manera hay una racionalidad en si yo estoy queriendo, y a la vez podría ser de que esto que yo estoy queriendo funcione pésimo. Y es, cuando uno cambia está corriendo ese riesgo, pero ellos son los que me lo van a poder decir, y de alguna manera creo que eso afloja. Si uno dice, bueno, estoy en experimentación. Aparte es lindo estar en un aula en experimentación. Los alumnos también se empiezan a sentir de alguna manera importantes. A ver, o sea, mis alumnos colaboraban con mi experimentación y asumían en algunos casos colectivamente un riesgo. Hay una situación evaluativa, no sé si vos vas a participar del taller de mañana, que yo voy a ver si sí, bueno, vas a participar, pero que está documentada, bueno, en el libro, en uno de los libros donde yo documenté lo que hacía en la Universidad de San Martín cuando era docente allí, que es una situación evaluativa donde justamente decidí suspender el dictado de las clases para convertir el aula, que antes era, o sea, la primera mitad del cuatrimestre fue que yo explicaba y hacían nuestra serie de cosas, pero para que ellos eligieran qué leer y en grupo pudieran armar una ponencia sobre exposición de esos temas de la materia. Y eso implicaba o sea, cambiar la dinámica, o sea, hacer medio cuatrimestre de una manera y medio cuatrimestre de otra. Y yo había leído esa experiencia en unos australianos, en unos autores australianos que se llaman Sadnick y Radloff, en mis libros están citados, y me pareció espectacular esa experiencia. Yo la quería hacer, pero yo sabía que implicaba un cambio drástico. Les conté, yo acababa de leer algo, les proponía tal cosa, eso significaba tal cosa, ¿querían? No querían. Yo se las vendí bien, pero también tenían libertad a ver, yo vendí, yo argumenté,
Y los estudiantes también quisieron experimentar consigo mismos. Claro, no eran cualquier estudiantes, eran... La materia que yo dictaba, Teorías del Aprendizaje, que está reflejada en ese libro, era para la licenciatura en Enseñanza de la Ciencia, con lo cual los alumnos eran profesores de Física, Química, Matemática y Biología. No sé si por eso, porque su colaboración fue grandiosa. También es cierto que en esa asignatura se creó una cátedra paralela y los que ya venían a mi materia sabían que acá había que trabajar mucho y estaban dispuestos a trabajar mucho porque a la vez sabían que se aprendía mucho. Y había otros que elegían otra materia, la cátedra paralela, un cursado más tradicional, supongo que estarían más confortables allí. Bueno, a veces hay que elegir. No sé si respondo. Algo, nada, del todo nunca se responde. La preocupación que a mí me queda es cómo nos autoevaluamos, cómo podemos determinar si estas nuevas propuestas o estas propuestas innovadoras nos conducen a un buen camino. Porque aumenta el número de aprobados, seguramente esa no es la respuesta, o no es solo esa la respuesta. ¿Qué parámetros nos guían para saber cuándo estamos innovando y enriqueciendo o simplemente innovando? Algo ya mencionaste en el final de tu respuesta anterior, pero por ahí venía mi duda. Está buena la pregunta, a ver. El número de aprobados podría ser una variable. A ver, si tengo menos que antes, también es preocupante. O sea, ¿qué es? Si tengo más, ¿no? O sea, podría ser, pero vos estás diciendo que te queda insuficiente, ¿entendí? Que no se trata solo de eso, se trata de que quizás la experiencia de aprendizaje que terminaron viviendo los alumnos, aunque supongamos a igualdad de condiciones de aprobación, quizás fue más enriquecedora, podría ser. ¿Qué sería? O sea, pero de todas maneras a mí me parece que la aprobación es una variable a considerar, más otras. ¿Qué sería una experiencia más enriquecedora? Yo creo que tiene que ver con la participación. O sea, cuando los alumnos, diríamos, leen y, en ciertas condiciones y escriben, empiezan a tener algo para decir. O sea, para preguntar, para decir que no entendí, para querer compartir con el otro, contrastar con el otro una interpretación, o sea, a ver, el apoltronarse y ver qué tiene el profesor para contarme hoy, yo estoy acá y saco el celular y... ¿no? O sea, también es un indicador de que, aunque estén en la clase, están físicamente en la clase, pero quizás su cabeza está en otro lado. Si yo, en cambio, en la clase genero una dinámica en donde veo que hay intercambio con otros, o sea, con otros pares, para mí es un indicador de que sus neuronas se están activando más, por ponerlo en términos orgánicos, que nada, es metafórico, ¿no? Diríamos, la participación en clase, pero no es solo levantar la mano, porque la participación radial lleva mucho tiempo, entonces hay que organizar la clase para que la participación sea también entre ellos y cómo después se lleva un plenario en donde sí puede intervenir el docente, pero diríamos, la participación para mí siempre primero es en pequeñito grupo, en donde alguien ya con los compañeros puede decir más cosas que, si no, no hay tiempo de que todos hablen en una clase. Y la escritura, a la vez, es la forma de que hablen sin ocupar tiempo. La escritura no ocupa tiempo. A ver, no ocupa tiempo simultáneo, ¿no? O sea, todos pueden escribir al mismo tiempo. Entonces, la participación para mí sería otro indicador de que hay una experiencia de aprendizaje distinta. En biología, hay una materia, biología del ciclo básico, que empezó a incluir lectura y escritura y de hecho está documentada la experiencia en nuestro sitio porque es interesante. Ellos también trataron de objetivar qué cambios produjo en su asignatura el hecho de introducir este trabajo entrelazado con lectura y escritura.
Y yo recuerdo en las charlas que tenía con las profesoras de esta asignatura, es que no se trata solo de cualquier lectura y escritura. Ellos en biología, justamente, biología de primer año, hay muchas cátedras en el ciclo básico, ¿no? A diferencia de otras que empiezan y terminan y todo es biología molecular pura y dura, en donde los alumnos entienden muy poco y la sufren. Ellos, esta cátedra, se planteó como cambio curricular a la par que introducir, o justamente, y por eso introdujeron la lectura y la escritura, que ellos querían trabajar en varios niveles de organización de la materia. O sea, un nivel era el molecular, pero querían que los alumnos también pudieran ver otro nivel de organización que justamente en donde ver algo que se ve a nivel molecular, qué consecuencias tiene como en un nivel más macro, ¿sí? O sea, pensaron, porque finalmente de lo que se trata no es solo la lectura y la escritura. Yo no vengo acá porque me parece que son un valor en sí mismo la lectura y la escritura. Lo que para mí es un valor en sí mismo es que lo que nosotros enseñemos a los alumnos tenga sentido para ellos. Para mí ese es un valor supremo. Para mí la lectura y la escritura están al servicio de eso y no cualquier lectura y escritura. Entonces, en esta asignatura que intentaron que no solo los alumnos vieran biología molecular, sino que eso pudieran relacionarlo con fenómenos observables en otro nivel de organización, ellos lo pensaron en términos de que esa materia de primer año, que la cursan tanto los que van a estudiar biología, pero también los médicos, los que van a estudiar medicina, agronomía y psicología, que no van a ser especialistas en biología molecular. Entonces introdujeron este otro, justamente, trabajan con problemas en donde parte de entenderlos es analizarlos en un nivel de biología molecular, pero hay otros. Pero los problemas son de la vida, no son moléculas, los problemas, no sé cómo explicarlo, porque yo sé poco de biología, son problemas ecológicos, son problemas de ciencia y lo que se llama CTS, ciencia, tecnología y sociedad, son problemas del mundo. Ellos vieron que a la par que para poder, y que eso exigía a los alumnos menos memorización y más poner en relación, ¿sí? Pero que para eso entonces tenían. Y la lectura y la escritura interviene ahí. Para ellos la lectura y la escritura es una herramienta que ayuda a poner en relación. Me lo recalcan todo el tiempo. Nosotros no trabajamos lectura y escritura en sí mismo, sino para nosotros poner en relación, o sea, la lectura y la escritura nos sirve para ayudar a los alumnos a que puedan poner en relación distintos niveles de organización de la materia. Creo, entonces, fíjate, eso sería como decir, estamos hablando de indicadores. Uno sería el número de aprobados, otro la participación. Yo me guiaría también, a mí me ha servido, por una encuesta como si fuera que los alumnos digan qué fue lo que más les interesó de mi materia, qué fue lo que menos, y que justifiquen cada caso. A mí eso me da una información valiosísima. Lo que les interesó. ¿Por qué no les interesó tal cosa? ¿Cómo puedo? O sea, sí, o sea, si hay alguien, porque finalmente, a ver, yo vengo de la psicología y vos venís de la física, vos sabés que las manzanas caen, que no es una voluntad de nadie, sino que es una ley y que indefectiblemente, ¿sí? Si algo, o sea, que hay una fuerza que atrae y a menos que haya otra fuerza que se contraponga, va a caer. Yo, como vengo de la psicología, sé de otra ley que para mí sí tiene el mismo nivel, como decir, de inexorabilidad, que no depende de la voluntad, que es que si alguien no se interesa en aprender, no va a aprender. A ver, ¿por qué? Porque lo único que va a aprender es a darme el examen, pero no se va a llevar puesto el conocimiento para utilizarlo en otras situaciones. Porque para aprender necesito comprometerme, necesito interaccionar. Entonces, si yo no logro interseccionar los intereses de los alumnos con mi interés en enseñarle mi materia, si no logro establecer un puente, por más que yo dé una clase espectacular, los alumnos van a aprender muy poco.
en términos de genuino aprendizaje, que es no solo darme bien el examen, sino llevarse puesto el conocimiento y que el conocimiento perdure y sea útil en otros contextos. Y eso es una ley de la psicología. Entonces, para mí la lectura y la escritura tienen cabida en este marco más general. No es porque la lectura y la escritura nos hace cultos. Entonces todos ahora ocuparnos de la lectura. La escritura en ciertas condiciones nos ayuda a que para los alumnos tenga mayor sentido estar como alumnos y para que yo pueda relacionarme con ellos y pueda entenderlos un poco más y pueda ayudarlos un poco más y pueda contagiarles parte de la pasión que nosotros como docentes tenemos con nuestro objeto de estudio.